Alumnos, buenas tardes. Alumnos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar ahorita la clase de hoy día, la clase teórica. A ver, un ratito voy a compartir con ustedes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Compartir, aplicación. Si en algún momento me desconectara, por favor, me lo hacen saber. Buenas tardes con todos. Yo no tengo forma de poder ver si me desconecto o no. Así que me interrumpen si eso ocurriera, por favor, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar la clase de hoy día. Listo, muy bien. Ahora sí, empezamos. Hoy día vamos a tratar lo que es patología mamaria. La patología de la mama, de la glándula mamaria, es una patología que tiene marcado dominio femenino, obviamente porque en los varones la mama es una estructura muy rudimentaria y poco sensible a las influencias hormonales y por lo tanto a los procesos de tipo neoplásicos. En cambio, en las mujeres este órgano, esta estructura, es una estructura más compleja, con mayor volumen, con mayores estructuras, ¿no? Con gran sensibilidad a las hormonas y por eso está predispuesta en la mujer a sufrir alteraciones. Estas diferencias entre hombres y mujeres hacen que la patología mamaria sea de hecho muy frecuente en las mujeres, aunque la mayoría de las lesiones que tengamos van a ser de tipo benignas. El 90% van a ser eh, patología de tipo benigna, pero sin embargo, ese 10% de la patología representa el primer tipo de cáncer a nivel mundial en mujeres, ¿correcto? Muy bien. Acá tenemos un esquema, este es un esquema para que podamos guiarnos de las estructuras que tiene la glándula mamaria y podamos más o menos entender los tipos de lesiones que tenemos. Aquí tenemos el pezón con la areola, aquí está el conducto galactóforo, ¿no? Vienen las estructuras, los conductos, hasta que llegan acá a la parte final, donde se encuentra el conducto terminal o la unidad lobulillar terminal, ¿no? Y tiene aquí alrededor su tejido estromal lobulillar. La mama, aparte de estas estructuras que son estos conductos y este tejido estromal, también tiene tejido graso alrededor, como ustedes ven en el esquema. Hay piel y hay músculo en la parte posterior. Entonces, dependiendo de cuál de estas partes se afecte, tendremos una patología distinta. Por ejemplo, cuando la patología tiene que ver con el conducto terminal, o sea, la unidad lobulillar terminal, nosotros podemos ver obstrucción de estas estructuras, lo que formará quistes, podemos ver proliferaciones dentro de estos conductos, lo que nos hablará de papilomas o hiperplasias, y finalmente la patología más importante, que pueden estas proliferaciones ser de tipo maligno y formar carcinomas, carcinomas que pueden ser, dependiendo si son de los conductos, carcinomas ductales, o si son del estroma lobulillar, pueden ser carcinomas lobulillares. El estroma lobulillar, en cambio, va a producir otro tipo de patología, como son los fibroadenomas, los tumores filodes. Esto es en la parte más distal de la mama, en la parte que tiene que ver con los conductos y los senos galactóforos, podemos tener acá ectasia ductal, ¿no? Abscesos, papilomas o la enfermedad de Payet. Y si fuera el tejido graso el afectado, podríamos ver lipomas, tumores fibrosos o tumores también malignos como los sarcomas, que son muy raros, pero pueden existir, ¿correcto? Entonces, dependiendo del sitio donde se afecte, tendremos una patología distinta y es lo que hoy día vamos a ir viendo de manera correlativa. Primero vamos a ver entonces la patología benigna de la mama.
Como hemos dicho, es la patología más común, más no la más importante. El cáncer, de hecho, es importante por todo lo que engloba el tratamiento de una patología de este tipo. La patología benigna representa el 90% de toda la patología de la mama y un 10% los cánceres. Y tiene un amplio rango de vida en el que puede producirse esta patología. Puede empezar en personas muy jóvenes a partir de la segunda década de la vida, teniendo un pico máximo entre la cuarta a quinta década de la vida y puede continuar y tener otro pico alrededor de los 70 años, como vamos a ver. Sin embargo, a pesar de la cantidad de enfermedades que podemos tener, el espectro de entidades benignas que afectan la mama es muy limitado. Entonces, nosotros para tratar de clasificar estas lesiones benignas, utilizamos esta clasificación, la clasificación de DuPont-Pei, que es una clasificación que tiene importancia, tiene relevancia, porque va a identificar tres grupos principales de patología y las va a relacionar con el riesgo de desarrollar cáncer de mama, ¿no? Entonces, tenemos las enfermedades de tipo no proliferativas, que son la mayor cantidad de lesiones, el 70%, y van a ser patologías que no van a derivar a un cáncer, ¿correcto? Entonces, el riesgo relativo no tiene riesgo para cáncer. Por ejemplo, una mujer que tiene quistes mamarios, que tiene ectasia ductal, que tiene metaplasia apocrina, que tiene un fibroadenoma o que tiene hiperplasia epitelial leve, van a ser lesiones de tipo no proliferativas que no desencadenen en un cáncer. El segundo grupo son las enfermedades proliferativas sin atipia. Como ustedes ven, ya tiene un riesgo un poquito más elevado que la población general, ¿no? Que no tiene riesgo para un cáncer de mama. En ellos sí su riesgo se eleva. Por ejemplo, las personas que tienen papilomas intraductales, hiperplasia moderada, hiperplasia ductal florida, cicatriz radial o adenosis esclerosante. No son tan frecuentes, representan el 26% de la patología de mama, pero hay que estar atenta con ellas. Y el tercer grupo, las enfermedades proliferativas con atipia, que son enfermedades que tienen un riesgo mucho más alto en cuanto a la población general de hacer un cáncer de mama. Y aquí tenemos la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia loculiar atípica, que representan el 4% de las patologías que nosotros encontramos. En base a esta clasificación, entonces la clase de hoy día se ha ido dividiendo en estos grupos, de tal manera que en la primera parte vamos a ver las lesiones mamarias no proliferativas, continuaremos con las proliferativas sin atipia, con las proliferativas con atipia y pasaremos al cáncer, ¿correcto? La primera parte, entonces, las lesiones mamarias no proliferativas, vamos a agarrar estos tres puntos, el fibroadenoma, por su importancia que tiene, la mastopatía fibroquística o quistes mamarios y la ectasia ductal. La primera de ellas, el fibroadenoma, es una patología, acá les he puesto la descripción para que lo recuerden, es un proceso hiperplásico o proliferativo del conducto terminal de la unidad mamaria. ¿Se acuerdan que vimos un esquema al principio y decíamos que el conducto terminal podía formar algunos tipos de lesiones benignas como el fibroadenoma? Entonces, el conducto terminal junto al estroma, tanto intralobulillar como extralobulillar, va a formar este fibroadenoma, ¿no? ¿Cómo es el fibroadenoma? El fibroadenoma viene a ser un tumor, ¿no? Un tumor benigno, una patología benigna. Es la tercera patología más frecuente. Después de la mastopatía fibroquística y después del cáncer de mama, el fibroadenoma es uno de los tumores más frecuentes. Como ustedes ven, es un tumor benigno, ¿no? Muy característico en mujeres jóvenes, entre 18, 20 años. Algunos amplían un poco más el rango, entre 15 a 30 años, ¿no? Generalmente son lesiones únicas, muy pequeñas, como ustedes ven acá en la imagen,
que crecen rápidamente hasta llegar más o menos a 2 o 3 centímetros y ahí se detienen. Y normalmente en época del embarazo, en época de la madurez de la mujer, este tumor puede ir creciendo y cuando llega la menopausia, este tumor regresiona. ¿Por qué? Porque la etiología, como vemos acá, se trata de una lesión estrógeno dependiente. Por lo tanto, el embarazo, la lactancia, el uso de anticonceptivos orales, incluso la terapia hormonal sustitutiva en mujeres postmenopáusicas puede hacer que este tumor crezca, porque tiene receptores para estrógeno y también para progesterona, por lo que puede cambiar, crecer o regresionar dependiendo de esto. Entonces, como hemos dicho, en la menopausia sufre regresión, perdón, voy a ocultar esta partecita para que puedan ver. Sufre regresión, hialinización y calcificación. Aquí ustedes pueden ver en esta imagen, aquí lo pueden ver mejor, como hemos dicho, la gran mayoría de ellos son tumores únicos. No obstante, puede ocurrir que hayan mujeres que tengan fibroadenomas más de uno, ¿correcto? La mayoría de ellos se encuentra en el cuadrante superoexterno de la mama, de ahí que pueda ser fácil palparse y en el autoexamen de la mujer detectar este tumor. Macroscópicamente, como ustedes ven, tiene una forma nodular, la superficie es lisa, redondo o ligeramente ovoideo, bien delimitado, no está adherido al tejido, por lo tanto es móvil. Todas estas características que les menciono hablan de que este tumor tiene características macroscópicas de tipo benigno y obviamente es un tumor benigno, ¿correcto? Al corte, nosotros lo vamos a ver de un color blanquecino, blanco nacarado, y histológicamente, acá les he puesto, tenemos que encontrar dos componentes, el componente que le da el nombre de fibroma y el componente que le da el nombre de adenoma, por eso lo llamamos fibroadenoma. El componente que le da el nombre de fibroma es un tejido conjuntivo, ¿no? Que predomina y que al tejido epitelial va a empujarlo, distorsionarlo, como podemos ver aquí. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, nosotros vamos a ver que el fibroadenoma hay una proliferación, en este caso, del epitelio, ¿correcto? El epitelio canalicular, que lo podemos ver aquí. Este epitelio comienza a crecer, ¿no? Y también crece el tejido estromal, ¿correcto? El tejido conectivo. Entonces, a veces predomina este epitelio y a veces predomina el tejido estromal. En este caso, cuando predomina el tejido estromal, estas estructuras que tienen este epitelio comienza a ser comprimido, distorsionado, de tal manera que en este caso prolifera el estroma intralobular en exceso que da esta imagen característica del fibroadenoma, ¿correcto? El epitelio, que siempre es un epitelio con un epitelio aplanado, pero sin características malignas, es decir, un epitelio normal con sus células, ¿correcto? Y el estroma alrededor de él que lo distorsiona. En este caso, en este tumor, acá les he puesto ausencia de tejido adiposo, porque no va a tener, ¿correcto? Entonces, esta imagen característica puede verse a veces distinta, por ejemplo, en los fibroadenomas de tipo pericanaliculares, en que en este tipo de fibroadenomas, la proliferación del epitelio, que hemos dicho, el epitelio canalicular, que es un doble epitelio, o sea, tiene dos capas de células, y siempre acuérdense que estas patologías benignas, el epitelio, si bien prolifera, siempre tiene dos capas de epitelio, lo que me da a mí una certeza de que esta patología tiende a ser benigna. Muy bien, este doble epitelio canalicular que hemos dicho comienza a crecer en simultáneo con el tejido conectivo que está acá alrededor, que es un tejido conectivo laxo. Pero el crecimiento de este epitelio es mucho mayor que el tejido conectivo y por lo tanto da esta imagen, estas figuras medias estelares, lineales, irregulares, como ustedes ven. Aquí
hay proliferación de los dos componentes, el epitelial y el estromal, el tejido conectivo. No hay tejido graso. Estas formas irregulares que he dicho son características de este fibroadenoma pericanalicular. Esta es la otra imagen, la que le presenté al inicio, en el cual el crecimiento del estroma es tan activo que comprime estos espacios, ¿no? Canaliculares que están compuestos también por su doble epitelio, pero como crece tanto el estroma, forma como hendiduras, como ustedes ven acá, irregulares, ¿no? Que le dan esta apariencia como si fueran cordones o bandas, ¿no? Rodeadas del tejido estromal. Cualquiera de las dos imágenes es válida para un fibroadenoma y no cambia el pronóstico de que sea un fibroadenoma pericanalicular o un intracanalicular, ¿correcto? Entonces, fibroadenoma intracanalicular o pericanalicular. Incluso en un mismo fibroadenoma puedo ver ambos componentes, ¿correcto? Muy bien. Hay otras variantes que podemos encontrar. Por ejemplo, el fibroadenoma de tipo juvenil o gigante, que como su nombre lo dice, se da en personas jóvenes, crece demasiado rápido y no se detiene a los 2 o 3 centímetros, como habíamos dicho, sino que crece hasta un gran tamaño, entre 5, 8 centímetros, incluso puede crecer hasta 15 centímetros, ¿no? Entonces, vamos a ver que en ellos, si hay el crecimiento de estos dos componentes, el epitelial y el tejido estromal, lo que va a predominar es una hiperplasia glandular muy florida con una mayor celularidad del estroma. ¿Cambia el pronóstico? No cambia, ¿correcto? Sin embargo, el crecimiento tan rápido en una muchacha tan joven a veces puede confundirnos con otro diagnóstico de un tumor filoide. Y ahí la importancia de reconocer que existe esta patología. Hay otros fibroadenomas, por ejemplo, el fibroadenoma de la lactancia, que como su nombre lo dice, aparece en relación a la lactancia, también muy poco frecuente. Hay el fibroadenoma tubular, que tiene más que componente epitelial, componente tubular, ¿no? Y un poco más fibroso. También es poco frecuente, pero también crece un poco más grande del usual. Y tenemos los fibroadenomas complejos, en los cuales dentro del fibroadenoma pueden verse quistes, adenosis esclerosante, calcificaciones o cambios papilares apocrinos dentro del tumor. El riesgo de que este tumor o cualquiera de sus variantes degenere a un cáncer no está probado, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, el tratamiento en cualquiera de estos fibroadenomas es observarlo y si hay mucha duda, quirúrgico, ¿correcto? Pero no hay riesgo de que un fibroadenoma se transforme en un cáncer. La otra patología es la mastopatía fibroquística. Acá les puse una definición un poquito antigua de 1981 que como les pongo acá, aún guarda vigencia. Y es una condición en la cual hay quistes o nódulos palpables en la mama asociados con dolor, con sensibilidad, con turgencia de la misma y que fluctúan estos cambios con el ciclo menstrual y empeoran progresivamente hasta la menopausia. ¿Qué es lo que pasa en la mastopatía fibroquística? En esta mastopatía fibroquística, que es la patología más frecuente de la mama, ¿correcto? Es una condición benigna, ¿no? Que va a ocurrir entre los 20 a los 40 años. Hay una alteración en el desarrollo de la mama. Ustedes lo pueden ver acá. Acá vemos la mama normal. Y dijimos también que esta patología se da en la unidad o en el conducto terminal de la mama. Aquí, en estas estructuras, comienzan a volverse o a formarse múltiples quistes, ¿correcto? Y por lo tanto, forma nódulos palpables en la mama, turgencia de la misma, dolor. Estos quistes son múltiples, no son todos del mismo tamaño, son palpables y por lo tanto el diagnóstico es clínico. La etiología de esta mastopatía fibroquística es incierta, multicausal,
y se relaciona más que todo con un estímulo estrogénico muy exagerado y persistente en la mama. Hay otros autores que sugieren que se debe más a un estímulo, a una hiperprolactinemia prolongada, a retención hídrica, a desbalance entre estrógenos y progesterona, entre otros, ¿correcto? Entonces, todavía no se sabe a ciencia cierta cuál de todos. Todos estos factores favorecen el desarrollo de esta patología, que es hormonodependiente. O sea, es muy rara que esta patología se dé en adolescente o en personas posmenopáusicas, ¿correcto? Este es el rango, más o menos, entre los 20 a los 40 años que ocurre este tipo de patología. Como hemos dicho, el diagnóstico es clínico, ¿correcto? Entonces, se tiene que palpar los nódulos, más o menos bien delimitados, móviles, redondos u ovalados, de tamaño variable, que pueden ser desde pequeños milímetros hasta varios centímetros y generalmente dolorosos. El origen, ya hemos dicho, es en la unidad terminal ductolobulillar y otra vez, como es una patología benigna, esta unidad terminal ductolobulillar siempre va a tener dos capas de células, las células epiteliales y la capa miopitelial externa. Entonces, cuando se produzca esta lesión, siempre debo encontrar las dos capas de células. Esa es una característica muy importante para mí porque me permite determinar si esta patología es benigna o no. ¿Correcto? Entonces, a lo largo de la clase, les voy a ir mencionando en qué momento dejan de aparecer estas dos capas de células y entonces ya no hablaremos de una patología benigna, sino de una patología de tipo maligna. Como su nombre lo dice, la enfermedad fibroquística tiene diversas alteraciones morfológicas, pero siempre tiene que tener quistes. Si no tiene quistes, no podría ser enfermedad fibroquística. Pero las lesiones van principalmente desde quistes, pasando por proliferación del estroma y del epitelio. De tal manera que acá tenemos muchas variantes de enfermedades fibroquísticas. Podemos tener la enfermedad fibroquística simple de la mama, en lo que predomina principalmente los quistes, como el que ustedes están viendo aquí. ¿Cómo describiríamos aquí? Bueno, hay una dilatación de los conductos y se forman estos quistes, totalmente redonditos, ¿correcto? Y alrededor tiene el estroma que también está proliferando. Si yo no veo los quistes, no puedo decir enfermedad fibroquística. Muy bien, entonces, si predominan los quistes, vuelvo a repetir, hablaré de la enfermedad fibroquística simple de la mama. Si hay quistes y lo que predomina es un crecimiento del epitelio, hablaré de una enfermedad fibroquística con hiperplasia epitelial, ¿no? Si lo que predomina es el tejido estromal, hablaré de una enfermedad fibroquística con adenosis esclerosante. Y si no predomina ninguno, hablaré de una enfermedad fibroquística de mama mixta, donde hay de todos los componentes, ¿correcto? Más importante siempre es la enfermedad fibroquística simple de la mama. Y esta alteración, como hemos dicho, hay dilatación de los conductos y forma quistes. El quiste es totalmente redondito, ¿correcto? Redondito. Así sea muy pequeño, siempre conserva esta forma redondita, ¿correcto? Pueden ser desde pequeños milímetros hasta varios centímetros estos quistes que se han formado y, como les dije, tiene que haber siempre el estroma de tejido fibroso alrededor, ¿correcto? Esta patología es un trastorno multifocal, como hemos visto, múltiples quistes y con frecuencia bilateral, es decir, ambas mamas están afectadas por igual con esta patología. ¿Ok? Entonces, siempre debemos ver la presencia del quiste. No se olviden, sin el quiste no vamos a poder determinar esta patología. Ahora bien, no solamente el quiste que se forma por dilatación de los lobulillos, también vamos a ver otros cambios más que pueden existir. Por ejemplo, puede haber adenosis, o sea, una proliferación en el número de acinos, podemos encontrarlos,
puede haber también dentro de los quistes productos del quiste que se pueden calcificar, de tal manera que algunos de estos quistes pueden tener contenido, ¿correcto? Podemos ver cambios, por ejemplo, como proliferaciones papilares dentro de estos quistes, o podemos ver la famosa metaplasia de tipo apocrina, que ahorita la vamos a ver. En la lámina que ustedes vean, siempre van a encontrar los quistes, la proliferación, o sea, la adenosis, el estroma que crece, y también puedo ver tejido graso alrededor. Ojo, lo que no podíamos ver en el fibroadenoma, que era un tumor netamente delimitado y consolidado, ¿correcto? Entonces, en la enfermedad simple fibroquística de mama, quistes, ya dijimos, por dilatación y estiramiento de los lobulillos, el epitelio de los quistes, que es un epitelio de tipo columnar, sin atipia, es un epitelio normal, que se va dilatando el quiste de tal manera que el epitelio puede tornarse a un epitelio de aspecto plano. Les pongo de aspecto porque no es un epitelio plano, es un epitelio columnar que por presión del contenido de los quistes comienza a verse como plano, atrófico. Podemos ver inflamación crónica, fibrosis, podemos ver la adenosis, que es la proliferación en el número de acinos por lobulillo y que da como masas apiladas, ¿no? De proliferación de estos lobulillos, ¿no? Podemos ver también que a veces en el interior de los quistes, como les dije, se puede calcificar y estos productos que se quedan aquí se comienzan a acumular de tal manera que adquieren una coloración media marrón, ¿no? O media azulada, por eso también se les llama quistes azules. Esto de acá se traduce en el momento de hacer un aspirado de la lesión y se obtiene un líquido turbio, ¿no? De estos quistes que clínicamente me ayudan en el diagnóstico, ¿correcto? Muy bien. Y aquí podemos ver otra característica. Podemos ver, hemos dicho que estos quistes ejercen presión sobre el epitelio, ¿no? Que se encuentra alrededor, y este epitelio se va aplanando, ¿correcto? No es que se vuelva plano, sino que se va aplanando por presión. Aquí ustedes, y en esta imagen, les dejé esta estructura para que la puedan ver. Este cambio en la tonalidad del epitelio, miren la tonalidad que tiene, ¿no? Es medio eosinófilo en comparación a un epitelio normal, se llama metaplasia apocrina, ¿correcto? Y se llama así porque da la apariencia de una glándula sudorípara apocrina aquí en la mama. Ese cambio del epitelio a otro tipo de epitelio, a la imagen de otro tipo de epitelio, se llama metaplasia apocrina. Y son estas células más grandes de lo normal, son células medias poligonales, con un citoplasma muy amplio, muy eosinófilo, ¿no? Y cada vez que nosotros veamos esta metaplasia apocrina, nosotros decimos estamos en una patología de tipo benigna. Y la metaplasia apocrina se relaciona con la enfermedad fibroquística de mama. También podemos ver crecimiento de tipo papilar, ¿correcto? Que habíamos dicho. Entonces, metaplasia apocrina, crecimiento epitelial con proyecciones papilares, o sea, hace estas papilas hacia la luz, ¿no? El estroma de tejido fibroso que habíamos dicho, y infiltrado inflamatorio crónico que podemos encontrar por ahí. ¿Correcto? La otra patología que íbamos a ver es la ectasia ductal. En la ectasia ductal, que es una patología benigna, afecta a mujeres un poquito mayores, entre 40 a 60 años, ¿correcto? Les pongo acá, no está asociado a la lactancia, porque a veces cuando vemos esta lesión rojiza, pensamos en una mastitis y decimos, ah, bueno, puede ser que se haya producido una mastitis en el momento de la lactancia, que es muy común. Sin embargo, esto de acá se da en mujeres que ya no están en ese rango de edad, generalmente multíparas, ¿no? Y el 90% de ellas fumadoras. La etiología también es desconocida, pero se asocia principalmente a la presencia de adenomas hipoficiarios o
en su defecto, niveles altos de prolactina, por lo cual se cree que la prolactina puede desempeñar un papel muy importante en la patogenia de esta patología. ¿Qué es lo que pasa en la ectasia ductal? Esta patología se va a dar en los conductos mamarios y estos se van a ensanchar, sus paredes se van a engrosar y van a obstruir estos conductos galactóforos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver en esta patología en donde los conductos y los senos galactóforos van a comenzar a encontrarse un material ahí, una masa subareolar que es eritematosa y que es dolorosa, y que cuando nosotros, por ejemplo, tengamos acá, puede verse como la imagen anterior, como en esta imagen, enrojecimiento de la zona y un área ahí media indurada. Cuando esta patología, cuando esta mama se comienza a exprimir, se puede ver el material cremoso que sale aquí. Muchas veces se relaciona, y acá les he puesto, con la presencia del pezón invertido, que puede ser invertido total, a veces definitivamente invaginado el pezón, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí o qué es lo que ha ocurrido? Se cree que las secreciones mamarias se han espesado tanto, estas secreciones, que producen obstrucción del conducto. Y esta obstrucción del conducto lleva a que el conducto se dilate, ¿no? Con acumulación de este material. Esa dilatación del conducto puede hacer ver, en algunos casos, una inflamación de la mama, que es lo que se ve eritematosa y dolorosa, y puede incluso a veces palparse como un pequeño bultito ahí, ¿correcto? Y obviamente cuando se ve esa protuberancia dura puede a veces confundirse con un cáncer, no siéndolo, ¿correcto? Entonces, la característica importante, el espesamiento de las secreciones mamarias, la dilatación del conducto galactóforo subareolar y una gran reacción inflamatoria, esto de acá ya es histológica, una gran reacción inflamatoria periductal alrededor de estas estructuras, intersticial, con una mastitis que se puede ver, ¿correcto? Entonces, ¿qué se hace en este tipo de patologías? Se tiene que extraer esta zona afectada porque como ustedes ven, dentro de los conductos está este material espeso, cremoso, amarillento, que está obstruyendo los conductos y que finalmente produce un proceso de inflamación crónica de tipo granulomatosa en la mama. De tal manera que se tiende a extraer esta zona. Y esta zona se siente indurada, como les dije, se ven las dilataciones quísticas, muchas de ellas, como ustedes pueden ver acá, con un material medio cremoso, que recuerda como un queso ahí, que si lo aplastamos, sale este material cremoso, ¿correcto? Histológicamente, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver el conducto, ¿correcto? El conducto que está obstruido. Y estos conductos van a estar llenos, como ustedes ven, de detritus, de material acá necrótico, ¿no? Granular, ¿no? Que va a contener macrófagos en su interior, que va a estar tratando de fagocitar este material cremoso que habíamos visto, lleno de lípidos. Alrededor de este conducto, que está dilatado, y que ustedes podrían decir, se parece a una mastopatía fibroquística, tiene que haber mucha inflamación, mucha reacción. En la mastopatía fibroquística que veían los quistes, no había este contenido en su interior, ¿correcto? Porque el contenido era líquido. Acá el contenido es cremoso, pastoso, y se puede ver en los cortes este material que se queda aquí. Alrededor, dijimos, hay un proceso inflamatorio periductal, ¿no? Con una gran inflamación en cuanto a células que son neutrófilos, linfocitos, histiocitos, ¿correcto? Las células epiteliales que revisten estas estructuras, estos conductos, se van a seguir viendo la doble capa de células, ¿no? Aunque en algunas áreas puede perderse parte del epitelio por la gran reacción y la necrosis que puede sufrir. ¿Correcto? Pero sin embargo, en las zonas donde yo lo voy a ver la doble capa de células y por lo tanto estamos frente a una lesión de tipo benigna. Pasamos a las lesiones proliferativas ya sin atipia, ¿correcto?
Entonces, pasamos al siguiente, en la clasificación, al siguiente tipo. Aquí está la adenosis esclerosante, los papilomas intraductales y la hiperplasia intraductal. Tenemos los papilomas intraductales. Los papilomas son proliferaciones exofíticas de las células epiteliales dentro del conducto. Quiere decir que las células que están recubriendo ese epitelio, que habíamos dicho que eran dos tipos de células, una doble capa de células, comienzan a proliferar dentro del conducto galactóforo y tiene un eje, o sea, donde está unido al epitelio y comienza a crecer. Esta lesión papilar es muy común en mujeres entre 30 y 50 años y crece dentro del conducto, ¿no? Más o menos hasta 1 centímetro, y de ahí, como el conducto ya no lo puede mantener, puede formar un pequeño tumor subareolar de algunos milímetros, puede producir una secreción sanguinolenta por el pezón, que es bastante característico, y que a veces las mujeres ven y sospechan puede tener un cáncer, no siéndolo, siendo un papiloma intraductal, y en algunos casos puede producir retracción del pezón. Los tumores que hemos dicho son bastante pequeños, rara vez superan el centímetro, se encuentra dentro del conducto galactóforo, acá lo podemos ver, acá está el conducto, y dentro de él ha crecido este tumor. Este tumorcito es friable, medio rojizo, medio velloso, que se encuentra en el interior del conducto dilatado y siempre está adherido a alguna de las partes de la pared, ¿correcto? Como aquí o como aquí. Histológicamente, yo debo encontrar eso. O sea, si surgió a partir del epitelio de revestimiento de estos conductos galactóforos, o sea, a partir de estas células de acá, comenzó a crecer este tumor. Entonces, este tumor tiene múltiples papilas, ¿correcto? Sobre un eje conjuntivo que ustedes pueden ver aquí, y está conformada por estas células, ya sean cúbicas o cilíndricas, que siempre tiene un punto de unión con el epitelio. ¿Correcto? Entonces vamos a encontrar los dos tipos de células, tanto epiteliales como mioepiteliales. Por lo tanto, este tumor es benigno. Sin embargo, como hemos dicho, el papiloma intraductal tiene un riesgo pequeño pero aumentado de poder transformarse en cáncer. ¿Y por qué? Porque hay papilomas solitarios, intraductales solitarios, y hay papilomas múltiples. Los papilomas solitarios, que son los más comunes, es donde la formación papilar que hemos visto crece en el conducto galactóforo principal, origina una telorragia, ¿no? O sea, la salida de sangre, y puede palparse el nodulito, ¿correcto? El bultito. El tratamiento obviamente es quirúrgico. Sin embargo, en la papilomatosis múltiple ocurren diferentes formaciones papilares en los conductos galactóforos, principalmente periféricos. Se van a dar en mujeres mucho más jóvenes de las que hemos mencionado, es decir, ya no entre los 30 y 50 años, sino pueden ser en mujeres a partir de los 20, en las cuales puede haber incluso compromiso mamario bilateral. Por lo tanto, en las mujeres que tienen papilomatosis múltiple, tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer o de que en el momento del diagnóstico de la papilomatosis múltiple coexista ya el diagnóstico de un carcinoma de mama en un 4 a un 15%. Y si no lo tienen en ese momento, un riesgo de desarrollar cáncer de mama en un 10% de estas mujeres que tienen esta papilomatosis múltiple. Por lo tanto, si bien el tratamiento también es quirúrgico, la lesión o el tejido tiene que tener márgenes bastante amplios, porque si no lo tiene y si el papiloma no se saca completamente, es una lesión que puede recidivar en las mujeres. ¿Ok? La siguiente patología es la hiperplasia, ya sea la hiperplasia ductal o la hiperplasia lobulillar. La hiperplasia es el crecimiento, como acá les pongo, excesivo de las células que revisten los conductos o lobulillos mamarios. Yo les dije que siempre hablábamos de dos tipos de células, epiteliales y mioepiteliales. Muy bien,
Pero en el caso de que ya no sean 2 capas de células, sino sean 4, 8, 10, no sé, estamos hablando de un cuadro de hiperplasia. Y la hiperplasia se cataloga como hiperplasia ductal cuando el que crece es el epitelio ductal, ¿no? O hiperplasia lobulillar cuando el que crece es a partir de las células lobulillares. Entonces, estas hiperplasias pueden catalogarse como hiperplasias usuales, ¿no? Hiperplasias simples o hiperplasias sin atipia, cualquiera de esos términos, cuando el patrón celular es muy parecido a lo normal. Y hiperplasia atípica, cuando las células se encuentran distorsionadas, o sea, son atípicas, como su nombre lo dice. De tal manera que una hiperplasia simple o sin atipia tiene un riesgo obviamente menor que una hiperplasia típica de transformarse en cáncer. La hiperplasia, entonces, ya sea ductal o lobulillar, va a producir una proliferación monótona de las células que se encuentran revistiendo esas estructuras. Entonces, aumenta el número de capas del epitelio que reviste los conductos. Y como habíamos dicho, debía ser normalmente una bicapa, ahora tiene muchas capitas de células, ¿correcto? Entonces, si ocurre una hiperplasia, aumenta mi riesgo de desarrollar cáncer. Muchas veces el epitelio crece y forma masas sólidas, como las que ustedes ven, que va obliterando y poco a poco la luz va disminuyendo hasta prácticamente perderse, obliterarse. En otras, como en este de acá, pueden encontrarse todavía pequeñas luces, ¿no? En el interior de esta proliferación de células. Entonces, en los casos de hiperplasia epitelial, un 33 a un 55% de los casos no tienen alteraciones genéticas, pero el resto ya las células tienen alteraciones genéticas que predisponen, que se superponen con, por ejemplo, carcinomas ductales intraductales o in situ de bajo grado, ¿correcto? Entonces, si la lesión ya tiene la mutación, el efecto estrogénico aunado a esta mutación, va a hacer que el epitelio se vuelva propenso a desarrollar una hiperplasia mucho mayor, con estas células que tienen receptores de estrógenos que las hacen muy susceptibles al estímulo hormonal. De aquí la importancia del diagnóstico de la hiperplasia. Las hiperplasias también lo vamos a definir en diferentes grados: hiperplasias leves, hiperplasias moderadas, hiperplasias severas, ¿no? O hiperplasias con atipia. Aquí yo les he puesto un ejemplo, no es un ejemplo, es más o menos una definición para que ustedes entiendan cuando hablamos de una hiperplasia leve, cuando hablamos de 3 a 4 capas de células, hiperplasias moderadas cuando hablamos de 5 o más capas, hiperplasias severas cuando ocupan el 70% de la luz del conducto, o sea, prácticamente el conducto está cerrado. Pero en estos casos, las células se parecen mucho a las células que le dieron origen y son células que no tienen atipia. Entonces, cuando veamos estas células con atipia, con alteración de la relación núcleo-citoplasma, con núcleos hipercromáticos, con presencia de nucleolo, entonces hablamos de cuadros de atipia. Y aquí, en estos casos, el riesgo es mayor de evolucionar este caso de hiperplasia a un carcinoma in situ o a un carcinoma invasor. ¿Ok? De ahí veríamos las hiperplasias proliferativas con atipia, es decir, lo que hemos mencionado ahorita, pero ya sea ductal o lobulillar, las células tienen cuadros de atipia. De tal manera que si esto ocurre, la paciente está a un paso de llegar a lo que es un carcinoma de mama, un tumor de mama, un tumor maligno de mama. El carcinoma, ¿no? Entonces, o el cáncer de mama, es un tumor bastante frecuente. Acá yo les he puesto, en este caso, el cáncer de mama ocupa el primer lugar de los cánceres a nivel mundial, ¿correcto? En nuestro país todavía ocupa el segundo puesto después del cáncer de cuello uterino, pero a nivel mundial ya ocupa el primer lugar. Por eso acá les he puesto, cada 2 horas muere una mujer por cáncer de mama.
¿correcto? Entonces, la patología es demasiado importante en el caso del cáncer. Si bien dijimos que solamente representaba el 10% de toda la patología de mama. Aquí en este dibujo, ¿no? En este esquema, nosotros hemos mostrado para que vean que hay países que tienen una alta incidencia de cáncer de mama y otros países que están en amarillo que tienen menor incidencia. El Perú está en una incidencia intermedia, vamos a decirlo así. Países como Estados Unidos, por ejemplo, tienen una incidencia bastante alta. Son uno de los países que está en primer lugar en cáncer de mama, seguido de Reino Unido, América del Norte, Australia, Nueva Zelanda, tienen una alta incidencia de cáncer de mama. Y por el contrario, como ustedes ven acá, los países asiáticos son los países que tienen una menor incidencia en el cáncer de mama. ¿No? Países como Estados Unidos tienen una incidencia más o menos de 101 por cada 100.000 mujeres. Países asiáticos, por ejemplo, como China, tiene 18.7 por cada 100.000 mujeres. Entonces, si nosotros vemos este cambio, no cambio, esta incidencia tan distinta en ambos países no solamente tiene que ver con una ventaja racial, sino tiene que ver con lo que es el estilo de vida occidental y los hábitos de consumo que se tienen en estos países, como consumo rico en carne, azúcar, leches, entre otros, ¿correcto? A pesar de la alta incidencia que tienen estos países, sin embargo, la mayoría de ellos tienen este padecimiento, van a seguir vivas después de los 5 años. Quiere decir que tienen buen tratamiento, son detectadas a tiempo, tienen bastantes métodos de diagnóstico, tratamiento, que hace que su pronóstico sea bueno. En países como el nuestro, por ejemplo, nosotros, esto era una incidencia, 36.6 por cada 100.000 habitantes, del año más o menos 2012. Actualmente estamos más o menos en una incidencia de 40.9 por cada 100.000 habitantes. Entonces, en el Perú ha ido aumentando la incidencia del cáncer de mama, ¿correcto? Como les digo, en nuestro país el cáncer en sí está en segundo lugar de muerte después de las enfermedades infecciosas. Entonces, es importantísimo hablar de cáncer en las diferentes patologías que nosotros vamos a hablar. Y que hoy día hemos estado hablando, y hemos estado hablando de patologías normales, ¿no? ¿No? Una glándula mamaria normal o con patología que no tiene mayor riesgo, ¿no? Como los fibroadenomas o las mastopatías fibroquísticas, y cómo una persona puede ir cambiando su epitelio, sus células, alterándose, mutando, transformándose a cuadros de hiperplasia, que pueden ser cuadros de hiperplasia simple, ¿no? Que pueden ir de hiperplasia leve, hiperplasia moderada, hiperplasia severa, transformarse en una hiperplasia atípica y finalmente llegar a formar un cáncer de mama in situ, ¿no? Intraductal, ¿correcto? Y de ahí transformarse en un cáncer de mama infiltrante. Para que esto haya ocurrido, la evolución de esta paciente hace una evolución lenta, de unos 8 a 10 años que ha tenido para que se diagnostique este tipo de patologías. Ya hay factores de riesgo que van a tener que ver con esto, por ejemplo, el sexo. Obviamente, desde que empezamos la clase dijimos que la glándula mamaria en una mujer tiene un mayor riesgo por ser un órgano muy propenso al estímulo hormonal. Entonces, el ser mujer ya es un factor de riesgo. Sin embargo, hay cáncer también de mama en varones, aunque es raro, ¿correcto? En la población americana se ha podido ver, por ejemplo, cada año alrededor de 1.000 nuevos casos, ¿no? La mayoría de la patología en hombres de la glándula mamaria son lesiones benignas, por ejemplo, ginecomastias, ¿correcto? Pero también hay casos de cáncer de mama, como el que ustedes pueden ver acá en esta imagen, que es raro. La relación entre el cáncer de mama en un varón y una mujer es de un cáncer en un hombre por cada 1.000 mujeres.
mujeres, o sea, es rarísimo. Y generalmente son hombres que capaz han tenido antecedentes familiares, o sea, su madre, su hermana, alguien puede haber tenido un cáncer de mama, han sido expuestos al estrógeno en algunos casos. El tener ginecomastia no es un factor que favorezca el riesgo de tener un carcinoma. En cambio, sí lo es el síndrome de Klinefelter, en los cuales estos hombres poseen niveles bajos de andrógeno y niveles muy altos de estrógeno, que puede producir una mayor alteración en el tejido mamario. Los hombres que tienen un cáncer de mama son en promedio 10 veces mayores que las mujeres, ¿correcto? Las lesiones se van a originar por debajo de la areola, o sea, son subareolares, macroscópicamente es semejante a un carcinoma en la mama. Y histológicamente vamos a ver que solamente se van a producir carcinomas de tipo ductales. Las formas lobulillares, como vamos a ver, no están descritas en el hombre, al no ser una glándula totalmente desarrollada. Sin embargo, el compromiso de la piel, de los ganglios linfáticos y de las metástasis es muy similar a lo que se observa en una patología de una mujer. Debido a que la glándula mamaria en el hombre tiene escasa sustancia, estos tumores infiltran rápidamente el tejido, la piel, la pared torácica, como ustedes pueden ver, y crece rápidamente en ellos. Otro factor de riesgo es la edad. Ustedes pueden ver acá en este cuadrito que en niñas muy jóvenes el cáncer de mama no existe prácticamente y comienza a aparecer, si bien puede encontrarse en mujeres a partir de los 30, 35, 39, son mujeres que tienen factores de riesgo y probablemente antecedentes familiares, ¿no? Como vamos a ver, de tener alguna patología tumoral de la mama. La gran mayoría de casos ocurre entre los 40 hasta los 60 años y de aquí hace un pico nuevamente a partir de los 70 años o más. Es decir, la edad, ¿no? También es un factor de riesgo para el cáncer de mama. La raza también lo es. Si bien aquí hemos puesto que las mujeres blancas norteamericanas tienen una incidencia un poco mayor de cáncer de mama en un 14%, comparado con las mujeres de raza negra que tienen un porcentaje menor de 10.2, en las mujeres de raza negra van a verse tumores mucho más agresivos, pobremente diferenciados, y por lo tanto estas mujeres tienen un peor pronóstico a los 5 años, como lo vamos a ver. Las mujeres asiáticas tienen un menor riesgo, como hemos visto al principio, pero que se incrementa cuando estas mujeres cambian, ¿no? Migran hacia otros países por los estilos de vida que hemos mencionado, ¿no? Las personas que tienen antecedentes familiares, sean familiares afectados a una edad temprana, o sea, si uno tiene un familiar, una madre, una hermana que tenía un cáncer de mama antes de los 50 años, ¿no? Y si esta persona es una persona con un parentesco en primer grado, ya sean madres, hermanas o hijas, tiene un riesgo aumentado. La edad de inicio del cáncer en la familia de primer grado influye en la magnitud del riesgo del familiar que se afecta, ¿correcto? Trastornos patológicos. Las personas que han tenido hiperplasia epitelial atípica, que ya hablamos, tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Ese riesgo está multiplicado en 4 o 5 veces para tener un carcinoma lobular, ¿correcto? O en 7 a 9 veces de tener un carcinoma de tipo bilateral. Entonces, estos trastornos patológicos aumentan el riesgo en estas mujeres de tener cáncer de mama. Las personas que tienen menarquia precoz, cuanto más joven es la mujer al comenzar de menstruar, mayor va a ser el riesgo de poder contraer un cáncer de mama, ¿correcto? Las personas que tienen menopausia tardía. ¿Por qué? Porque tienen mayor exposición a los estrógenos. Entonces, si la menopausia se da antes de los 45 años, disminuye a la mitad el riesgo de tener un cáncer de mama. Si se da después de los 55, tiene un mayor riesgo. Las personas que han tenido abortos, sobre todo abortos en el primer trimestre, espontáneos o inducidos, también tienen un mayor riesgo de poder desarrollar cáncer de mama. Las personas que tienen administración
exógena de estrógenos, ya sea personas premenopáusicas que utilizan anticonceptivos orales, pero que lo consuman por largos periodos, por lo menos un periodo de 10 años o más. Y las mujeres posmenopáusicas que también tengan terapia hormonal sustitutiva por 10 años o más. Entonces, en todas ellas vemos que existe un riesgo mayor de tener un cáncer de mama. Y el cáncer de mama puede manifestarse de diferentes formas clínicas. Por ejemplo, lo más común es que encontremos un tumor, pero en algunas personas podemos encontrar deformidad de la mama tiende a alterarse por esta lesión tumoral que puede retraer la piel, hundir el pezón, producir secreción mamaria, transformar a la piel de naranja, que es una piel en la mama rugosa, a producir un enrojecimiento de la piel, a producir dolor o producir nódulos axilares. Entonces, cuando nosotros tengamos todas estas manifestaciones clínicas o alguna de ellas, nuestro diagnóstico va a ser muy rápido. Sin embargo, nosotros tenemos que encontrar el cáncer de mama antes de que tenga alguna de estas manifestaciones, porque aquí ya el pronóstico va a ser malo en estas personas. Y hay que tratar de buscar quiénes podrían ser estas personas que tengan esta patología. Sin embargo, la gran mayoría de estos cánceres van a ser de tipo esporádico, es decir, personas sin antecedentes familiares, que representan el 70 al 80% de los casos. Hay personas que tienen una etiología de tipo familiar, es decir, tienen antecedentes familiares, pero que no son atribuibles a la mutación de un solo gen, ¿no? Sino que contribuyen muchos genes, tienen una herencia poligenética o multifactorial en estas personas que representan un 15 o 20% de todas las personas que tienen cáncer de mama. Y las que tienen una etiología hereditaria que es atribuido a mutaciones por una línea germinal de un solo gen. En este caso, estamos hablando de entre todos los factores, las mutaciones más conocidas que son el BRCA1 y el BRCA2, que representan tan solo el 5 al 10%. Entonces, el no tener estos genes no significa que una persona no vaya a tener cáncer, ¿correcto? Puede tenerlo. Hemos visto que el esporádico es el más frecuente de todos. Las personas que tienen estas mutaciones del BRCA1 y el BRCA2 son mutaciones que, como hemos dicho, se transmiten en una familia con un patrón autosómico dominante y va a asociarse en las personas que las tienen a cáncer de mama principalmente. Pero el cáncer de mama que se va a dar, estas personas van a ser personas que sean mucho más jóvenes en el momento del diagnóstico, entre los 40 a los 50 años. Entonces, cuando encontremos mujeres jóvenes, pensemos que ellas ya tienen capaz una mutación genética heredada de alguno de sus progenitores, ¿correcto? Ahora bien, esta mutación no solamente se asocia con el cáncer de mama, también se asocia con otros tipos de cánceres, por ejemplo, el cáncer ovárico, que representa un 30 a un 60% de riesgo de tener este cáncer ovárico, cáncer de próstata en los hombres o cáncer de colon, ¿correcto? Entonces, no solamente es cáncer de mama, también hay otros cánceres relacionados con el BRCA1. Y este BRCA1 está presente en el 45% de los casos familiares de cáncer de mama. El BRCA2, que también lo podemos encontrar, en este caso se localiza en el cromosoma 13, el BRCA1 se localizaba en el cromosoma 17, también es transmitido a través de un patrón autosómico dominante. En ellos también se va a ver asociación del cáncer de mama, no solo en las mujeres, sino también cáncer de mama en los varones, cáncer de ovario, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de páncreas. Es decir, estas mutaciones van a poder encontrarse en otros tipos de cánceres, ¿correcto? Pero más se asocia al cáncer de mama porque ha sido más estudiado y es un poco más frecuente que los otros tipos de cáncer. De tal manera que las personas que tengan BRCA1 o BRCA2 van a tener ciertas características, como cuáles, por ejemplo, van a tener tumores que son
menos diferenciados, es decir, un grado 2 o un grado 3. Quiere decir que los tumores no van a formar túbulos, ¿correcto? Ahorita lo vamos a ver en la clasificación de Nottingham, pero lo explico aquí, ¿correcto? No van a formar túbulos. La presencia de los túbulos en los tumores, ¿no? En los carcinomas ductales, mientras más forme túbulos, vamos a hablar de un carcinoma grado 1. Mientras lo forme, menos forme, vamos a hablar de un carcinoma grado 2, grado 3, entre otros. Entonces, las personas que tienen estas mutaciones, ¿no? Del BRCA1, el BRCA2, generalmente los tumores son pobremente diferenciados. Son tumores con mucho pleomorfismo, el pleomorfismo está aumentado. Son tumores que las células se van a ver con mitosis, ¿correcto? Mitosis aumentada, sobre todo en el BRCA1, no tanto en el BRCA2. Grado histológico, ya hemos dicho, un mayor grado histológico. Márgenes expansivos del tumor, sí, aumentado. Infiltrado linfoide, podemos encontrarlo, ¿no? En el BRCA1, ¿correcto? En el BRCA1, donde vamos a encontrar este tipo de tumores. El componente de carcinoma in situ es ausente, o sea, no vamos a encontrar un cáncer todavía que no invada el estroma, ¿no? Es ausente o escaso. Los receptores de estrógeno son negativos en este tipo de tumores, en el BRCA2 puede ser variable, ¿no? Entre otros. El HER2 es negativo también en el BRCA1 y en el BRCA2. Es decir, van a tener características histológicas el tumor de grados de agresividad de esta lesión. ¿Cuáles son los tipos de cánceres? Acá tenemos una clasificación, ¿no? De los tipos de tumores. Si ustedes miran acá, la clasificación es bastante extensa, ¿correcto? Y podríamos demorarnos varias clases en ir hablando de cada uno de estos tipos de tumores, ¿correcto? Pero nosotros lo vamos a clasificar así mejor, porque esta es la forma más práctica y la forma también que los patólogos diagnosticamos estos tipos de tumores. Tenemos los carcinomas in situ, o sea, los carcinomas que no han invadido el estroma, el tejido adyacente, ¿correcto? No invaden, no lo infiltran. Y podemos hablar aquí de los carcinomas ductales cuando el punto de origen es el epitelio ductal, los carcinomas ductales in situ, que representan el 80% de los carcinomas in situ, y los carcinomas lobulillares in situ, que representan apenas el 20%. Los carcinomas in situ son diagnosticados, sí, pero en menor frecuencia, un 15 a un 30%. La gran mayoría de tumores son diagnosticados cuando ya el cáncer es avanzado, es infiltrante, es invasor, ¿correcto? Y representan el 70 al 85% de los casos. De todos estos tumores infiltrantes, invasores, que son diagnosticados, la gran mayoría, ¿correcto? Van a ser carcinomas de tipo ductal, es decir, el 90% va a ser un carcinoma de tipo ductal invasivo o infiltrante. Muy parecido aquí, ¿verdad? Carcinoma ductal in situ también es el más frecuente. Carcinoma ductal infiltrante también es el más frecuente, ¿correcto? Y el carcinoma lobulillar, que representa un 10%, y otros tipos de cáncer raros, como el adenoide quístico, el de células escamosas, el metaplásico, el apocrino, que representan apenas un 1% de los cánceres. De los carcinomas ductales infiltrantes invasivos, hay varios tipos. La gran mayoría es un carcinoma ductal común, ¿no? Que representa el 80%. Y hay otros subtipos como el carcinoma medular, carcinoma mucinoso, carcinomas papilares, carcinomas tubulares, que tienen una frecuencia bastante baja, pero que tienen un mejor pronóstico que este carcinoma ductal común. ¿Correcto? Los carcinomas in situ ductales son tumores, como hemos dicho, confinados al interior de las membranas basales, es decir, no infiltran el tejido, no
se meten al estroma. Y a veces confunde el término in situ, y ustedes lo pueden encontrar como carcinoma intraductal, que es el término más comúnmente asociado. Entonces decimos carcinoma intraductal y estamos hablando de un carcinoma in situ. La proliferación atípica de las células tumorales del epitelio ductal llena por completo los conductos con estas células neoplásicas. Y son células neoplásicas que van a tener pleomorfismo, núcleos hipercromáticos, mitosis, alteración de la relación núcleo-citoplasma, todas las características que nosotros hemos visto de los tumores malignos. Puedo ver detritus celulares, puedo ver microcalcificaciones, y de no tratarse a tiempo, este carcinoma in situ o intraductal va a transformarse en un carcinoma invasor. Este carcinoma intraductal ya tiene alteraciones genéticas que comparte con un carcinoma invasivo. Quiere decir por eso que va a evolucionar a esto, ¿no? Como la pérdida del Opus 16Q, por ejemplo, ¿no? O otras alteraciones genéticas muy frecuentes en el carcinoma ductal in situ de bajo grado que se pueden ver. Este carcinoma in situ, a su vez, o intraductal, puede tener algunas variantes, como ser un comedocarcinoma, un carcinoma sólido, un carcinoma cribiforme o un carcinoma papilar. Es decir, el crecimiento de estas células tumorales que crecen en el interior, dijimos, de las membranas basales, ¿no? En los conductos de tipo ductal, va a crecer dentro, pero no va a romper, no va a infiltrar el tejido. Y el crecimiento puede darse como un comedocarcinoma, o sea, un tumor con mucha necrosis, detritus en el centro, un tumor de tipo cribiforme, en donde tiene luces o fenestraciones en la parte interna, un tumor sólido, donde el crecimiento es total y oblitera prácticamente todo el interior de este conducto. Pueden ser de tipo micropapilar, formando pequeñas papilas, o papilar, cuando las papilas son un poquito más grandes, o variaciones entre ambos. De todos estos tipos de carcinoma intraductal o in situ, el más importante de ellos es el comedocarcinoma, porque este tumor se asocia con grados un poco más agresivos de tumor, ¿correcto? De los otros tipos de carcinoma intraductales. El carcinoma in situ lobulillar es su contraparte, es decir, también hay una proliferación de células malignas monótonas, limitadas dentro de los conductos, ¿no? Que se van a dar. Es decir, es muy parecido al carcinoma intraductal, sino que en este caso es lobulillar. La gran mayoría de mujeres, el 80-90%, se puede dar este carcinoma in situ en mujeres jóvenes, antes de la menopausia. En estas mujeres, cuando nosotros encontramos estos carcinomas in situ, buscamos que estos carcinomas pueden ser bilaterales o multifocales. ¿Qué quiere decir esto? Que puede afectar ambas mamas o en una misma mama puede encontrarse en varias zonas. De ahí la importancia del diagnóstico de este tumor. También tiene alteraciones, ya mutaciones ya genéticas, pero la principal mutación es la pérdida de esto, del CDH1, que codifica la E-caderina, que es una proteína que se encarga de la adherencia celular, ¿no? En estos tipos de células. Generalmente en los carcinomas in situ lobulillares vamos a ver sobreexpresión del HER2, ¿no? Que es un oncogen, ¿no? Y el pronóstico de estas lesiones es a lo largo desarrollar un cáncer invasivo en un 25 a 35%. Acá podemos ver, por ejemplo, que estas células son, como acá hemos puesto, células redondas muy pequeñas que llenan, taponan los lobulillos, ¿correcto? Los núcleos generalmente son medios redondos u ovales y su nucleolo es bastante pequeñito. Parecería no tan atípico, pero
la monotonía de estas células, o sea, que se parezcan tanto entre ellas, nos llama la atención en este caso de patologías. Este tipo de carcinomas in situ lobulariares son muy poco diagnosticados, ¿correcto? La gran mayoría se diagnostica cuando ya tenemos un cáncer ya infiltrante, avanzado, como es el carcinoma ductal infiltrante, que como hemos dicho es el cáncer más frecuente. Y ya lo diagnosticamos así, cuando ya tenemos un tumor como este, que es un tumor sólido, de consistencia dura, ¿no? Con un diámetro mayor de 2 centímetros, que ya permite su palpación. Como les he puesto, es muy raro que los casos superen los 4 o 5 centímetros, no porque no existan, sino porque ya se palpan a partir de los 2 centímetros y se diagnostican. Sin embargo, hay muchas mujeres que por el miedo al diagnóstico no vienen y vienen ya cuando están en estadios avanzados. Como es un tumor maligno, ustedes pueden ver que los límites del tumor no son bien definidos. Es decir, hay unas partes donde se confunde entre el tejido tumoral y el tejido normal. Son tumores que se fijan al tejido, se adhieren profundamente y al adherirse pueden deprimir la piel, retraer el pezón o formar la famosa piel de naranja. La superficie de estos tumores generalmente no es homogénea, como todos los tumores malignos. Puede haber áreas de necrosis, áreas de hemorragia, ¿no? Las áreas de necrosis se pueden ver como unas áreas medias blanquecinas, ¿no? Como puntitos, por ahí, como tiza. Pueden haber calcificaciones también, que eso se ve microscópicamente. Pueden haber áreas de hemorragia que se pueden ver. Entonces, características de malignidad. Histológicamente, el tumor va a estar formado por las células que se encontraban en los conductos, que revestían los conductos, pero son células ya tumorales, anaplásicas, y que quieren asemejar un conducto. Por lo tanto, se disponen en cordones, en nidos, en túbulos, en glándulas o en masas, cualquiera de estos patrones, y que van a infiltrar todo el estroma, todo el tejido adyacente, ¿correcto? Entonces, estas células tumorales pueden presentar elementos pequeños como núcleos regulares o núcleos hipercromáticos o núcleos enormes e irregulares que infiltren los tejidos y lleguen a infiltrar las estructuras vasculares y perineurales que se encuentran ahí. Esta es la imagen histológica de un carcinoma ductal. Y miren aquí, donde mi puntero se mueve, que estas células tumorales forman acá como un pequeño conducto. ¿Por qué digo un pequeño conducto? Porque tiene una luz aquí, ¿correcto? Entonces, las células tumorales van a disponerse tratando de formar la estructura que le dio origen, que era un conducto. Acá, por ejemplo, veo otra estructura de forma tubular y que tiene acá su luz. Acá veo otra distorsionada, irregular, pero tiene una luz. Acá puedo ver otra, y si comienzan a mirar todas, tiene pequeñas luces, ¿correcto? Entonces, la presencia de esas pequeñas luces en estas estructuras muy chiquititas, ¿no? Me llama la atención a mí de que su origen fue una estructura, una célula del revestimiento de estos conductos. Por eso es un carcinoma de tipo ductal. Y ojo con esto, les dije al principio que cuando yo veía 2 capas de células, decía, correcto, estoy en un tejido con características benignas. Cuando veía muchas capas de células, decía, correcto, estoy con un cuadro de hiperplasia. Y cuando yo vea una sola capa de células, como en este caso, por ejemplo, yo diré que esta es una lesión de tipo tumoral. Las células mioepiteliales se han perdido y solamente han quedado las células tumorales de los conductos. Y estas estructuras tubulares tienden a infiltrar los tejidos y se meten, avanzan, por ejemplo, hasta esta estructura, que es una estructura nerviosa. Y se meten las glándulas a esta estructura nerviosa, lo infiltran y avanzan. Igual van a infiltrar los vasos sanguíneos, igual van a infiltrar las estructuras linfáticas. Por eso es que hacen metástasis. Miren acá
esta estructura muy chiquitita, porque es a un mayor aumento, y miren que aunque sea chiquitita, tiene su luz aquí, ¿correcto? Y acá veo la única capa de células que tiene, que son una capa de células tumorales. Cuando yo haya perdido esa doble capa que mencionamos al principio, estaré hablando de un tumor maligno. En este caso, como asemeja esta estructura, ¿no?, que tiene acá su luz, yo digo, este es un carcinoma de tipo ductal, ¿correcto? No se olviden de eso. Sin embargo, como les dije en la parte de la teoría, las células tumorales pueden variar desde elementos muy pequeños con núcleos regulares, ¿no? Núcleos regulares, hasta células muy anaplásicas, con núcleos muy grandes, hipercromáticos, con presencia de nucleolos. Esto de acá es un carcinoma ductal y esto de acá también es un carcinoma ductal. Miren acá, incluso parece múltiples núcleos, como una célula multinucleada. Entonces, hay distintos grados de carcinoma ductal. Hay carcinomas ductales de grado 1, o sea, bien diferenciados, que se asemejan mucho a la estructura que le dio origen, y hay carcinomas medianamente diferenciados, y hay carcinomas pobremente diferenciados que no se asemejan a las estructuras que le dieron origen. Entonces, para ponerse de acuerdo en el estudio del cáncer de mama, se utiliza esta clasificación, que es la clasificación de Nottingham, en la cual es una clasificación que le va a dar puntaje a 3 parámetros. El primer parámetro es la diferenciación tubular. ¿Qué significa esto? Que cuando forme túbulos, cuando forme estas estructuras, estos túbulos, yo le voy a dar un puntaje de 1 si forma más del 75% de la muestra estos túbulos. Un puntaje de 2 si está entre un 10 y un 75%, y un puntaje de 3 si lo que forma solamente es menos del 10%. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé del BRCA1 y el BRCA2 y les dije que las características histológicas de las personas que tienen un BRCA1 o un BRCA2, la formación de túbulos estaba disminuido? Era por esto. No forman túbulos y por lo tanto tienen grados histológicos altos. También vemos el pleomorfismo nuclear, que también les hablé en el BRCA1 y en el BRCA2. Le dije que en el BRCA1 principalmente ese pleomorfismo estaba aumentado. Cuando veo poco pleomorfismo, muy mínimo, le doy un puntaje de 1. Cuando veo un pleomorfismo moderado, le doy un puntaje de 2. Y cuando veo un pleomorfismo marcado, como es en los portadores del BRCA1, le daré un puntaje de 3. El número de mitosis también se encuentra. ¿Cómo estaba en el BRCA1? Aumentado. Y en el BRCA2, normal, disminuido. Entonces, el número de mitosis, si yo encuentro menos de 7 mitosis, le doy un puntaje de 1. Si encuentro de 7 a 13 mitosis, le doy un puntaje de 2. Y si encuentro más de 13 mitosis, le doy un puntaje de 3. De tal manera que sumo estos puntajes, y si yo tengo de 3 a 5 puntos, hablaré de un grado 1. De 6 a 7 puntos, hablaré de un grado 2. Y de 8 a 9 puntos, hablaré de un grado 3. Por lo tanto, los portadores del BRCA1 y el BRCA2 generalmente van las características histológicas compatibles con un grado 3, ¿correcto? Entonces, hay tumores como este de aquí, que ustedes lo ven acá, y es fácil de reconocerlo, porque yo veo acá la estructura eh, que forma esta estructura tubular, y acá veo su luz. Y miren, está lleno de estas estructuras, y digo, correcto, forma una estructura que remeda a un conducto, perfecto, es un carcinoma ductal, ¿correcto? Grado 1. ¿Por qué? Porque hay túbulos, no hay mucho pleomorfismo y no encuentro mitosis. Y esto se correlaciona, por ejemplo, con el marcador KI67. El KI67 es un marcador que me indica el índice de proliferación celular, ¿correcto? Entonces, yo veo que le han hecho el marcador del KI67 y la proliferación es baja. Esto que ustedes ven marroncito, estos puntitos, son las células que han marcado para el KI67. Mientras que un tumor grado 3
¿no? O pobremente diferenciado, es un tumor así, que ustedes ven y aquí no forma nada de tumor. Yo lo miro y digo, ¿qué podrá ser? ¿Un carcinoma ductal? ¿Qué tipo? Entonces tengo que mirar las células muy bien. Miro, los núcleos son bastante grandes, ¿no? Muy hipercromáticos y tienen muchas mitosis que tendríamos que comenzar a buscarlas por aquí. Y su contraparte, el KI67, está elevado. Miren acá la cantidad de células que marcan, ¿no? De un color marrón, como el que ustedes están viendo, que me indica que todas esas células han marcado el KI67, ¿correcto? Entonces, eh, por eso hay diferencias entre los dos tipos de tumores. Ahora, ¿hay variantes del carcinoma ductal? Sí, hay variantes. Las variantes son, por ejemplo, el carcinoma medular, que dijimos que no era tan frecuente, era poco frecuente, y forma una gran masa tumoral carnosa, como ustedes lo ven, grandes, de 5 a 10 centímetros, ha crecido rápidamente. No es que esta mujer ha dejado mucho tiempo que crezca, no, crece rápidamente. Producen, mejor dicho, no producen o no tienen desmoplasia, o sea, no tienen tejido fibroso. Por lo tanto, la consistencia del tumor es muy blanda y cuando se ve, el tumor tiene áreas de hemorragia y áreas de necrosis, como lo podemos ver aquí, cavidades llenas de hemorragia. Histológicamente, estas células no forman, como lo que hemos visto, estructuras ductales, sino sábanas de células, o sea, grupos o sin sitios, como ustedes ven, de células bastante grandes, grandes si ustedes comparan esta célula con un linfocito, ¿correcto? Su núcleo es un núcleo medio vesicular, algunos pueden ser un poco plomórficos, tienen nucleolos, ¿no? Pueden tener mitosis, pero ¿por qué es importante este tipo de carcinoma medular? Porque uno, no forma túbulos, ¿no? Pero sin embargo, no es un tumor agresivo. ¿Y por qué? Porque tiene gran infiltrado inflamatorio de tipo linfoide. Mientras más infiltrado linfocitario tenga alrededor este tumor, nos va a indicar de una mayor reacción del cuerpo y por lo tanto un pronóstico mucho mejor en relación al carcinoma ductal que habíamos visto, incluso hasta con metástasis, o sea, no forma metástasis en la mayoría de casos. La supervivencia de estos casos es bastante alta y como ustedes ven, son células bastante grandes, ¿correcto? Bastante grandes, como ustedes ven, tiene nucleolo, por ejemplo, aquí puede haber un poco de pleomorfismo, pueden ver mitosis por ahí, en este campo no las vemos, pero la gran reacción inflamatoria linfoide alrededor es bastante llamativa, ¿correcto? Linfocitos principalmente. Hay otras variantes, el carcinoma de tipo mucinoso o coloide, que también es un tumor raro, al igual que el carcinoma medular, no es muy frecuente, representa un 2%, crece lentamente, se da en mujeres avanzadas y es más blando que el anterior. La consistencia es media gelatinosa, ¿correcto? Y es una variante del carcinoma de tipo ductal, en donde histológicamente tengo que ver moco, o sea, mucina. Hay tumores en donde se ve más mucina que estructuras glandulares y hay otros en donde se ve más islotes o células neoplásicas que mucina. Mientras más moco podamos ver, entonces vamos a encontrar una mejor supervivencia, a decirlo así. Entonces, es característica que se forme esta vacuolización, moco alrededor y la estructura glandular dentro de ella. Entonces, la gran cantidad de mucina de este carcinoma ductal es bastante característico. Y acá les he puesto la supervivencia es mayor en los carcinomas mucinosos puros que en los mixtos o en los carcinomas ductales infiltrantes que tienen focos de carcinoma mucinoso. En este caso, por ejemplo, las metástasis también son poco frecuentes. O el carcinoma tubular, que también no es tan frecuente, ¿no? Se va a dar en mujeres mayores de 50 años. El diagnóstico de este tumor es que pueda ser multifocal, o sea, que hayan varios focos en la misma mama,
bilateral, o sea, que puede encontrarse en ambas mamas, pero generalmente tiene un pronóstico excelente, ¿no? Y forma túbulos bien formados, revestidos de una capa de células, ¿no? Que pueden tener en algunos casos como secreción apocrina, por eso se llama carcinoma de tipo tubular. Todas estas son variantes del carcinoma ductal, pero como dijimos, no son los más frecuentes. Terminando con los ductales, pasamos a los lobulillares. En estos casos, el tumor se originó ¿dónde? En el conducto terminal del lobulillo mamario. No son los más frecuentes, dijimos un 10%, ¿correcto? Y el interés del carcinoma lobulillar es porque puede ser bilateral y puede ser multicéntrico. A diferencia del ductal, en donde teníamos que encontrar esas estructuras que formaban como conductos con su luz, aquí lo que debemos encontrar son células tumorales, infiltrantes, sueltas, porque han perdido un marcador que era la E-caderina, que lo mencionamos en diapositivas anteriores, y las células tumorales dan esta imagen como si fueran hebras o como si fueran células que se encuentran una pegadita al lado de la otra, dando esta imagen que se llama en fila india. Y la matriz donde estas células se encuentran es una matriz fibrosa. Las células, como ustedes ven, son células pequeñas, uniformes. Aquí no hay atipia, pleomorfismo, mitosis, no, son células muy igualitas como es en el carcinoma lobulillar in situ, ¿correcto? Entonces, la imagen, como ustedes pueden ver acá, células una pegadita al lado de la otra, células en fila india. Y alrededor mucha fibrosis, ¿correcto? Este es el otro tipo de cáncer bastante frecuente. Primero los ductales y después los lobulillares en un 10%, ¿correcto? Entonces, todo lo que hemos mencionado nos va a hablar mucho del pronóstico del tumor. Hay tumores, por ejemplo, los ductales, que son bastante frecuentes. Hay otros subtipos menos frecuentes, pero con un pronóstico muy bueno. Por ejemplo, el tubular, el mucinoso, el papilar, el cribiforme, que son tumores con buen pronóstico si nosotros los diagnosticamos. No son los más frecuentes. Hay tumores, por ejemplo, de un pronóstico intermedio, vamos a decirlo, como por ejemplo el medular, que lo mencionamos, y otros subtipos ya raros, ¿no? Que aquí están, pero no los vamos a mencionar para no confundirnos con tantos subtipos. Y hay otros carcinomas ductales con mal pronóstico, por ejemplo, los metaplásicos, los inflamatorios, los de células claras. Entonces, el tipo histológico nos va a hablar también del pronóstico, ¿correcto? Muy bien. Y eso nos sirve también para la estadificación del tumor. Bueno, la estadificación del tumor, ustedes lo van a hablar en la parte del seminario, ¿no? Pero ustedes deben saber que a través del TNM nosotros vamos a ir midiendo los tumores y el estadio en el que se encuentra un paciente para poder hablar todos el mismo idioma en Perú, en Estados Unidos, en Inglaterra, en China, y poder decir acá la sobrevida de un paciente en estadio 2 versus al de Estados Unidos o al de China, tiene que ser parecida al el estadio de la persona para yo poder evaluarlos y compararlos. Para eso utilizamos el estadio. También para ver la sobrevida que va a tener la paciente y el pronóstico que va a tener. Entonces, evaluamos el T, el N, ¿no? Y el M. En el estadio 1, por ejemplo, ustedes ven acá, es un tumor menor de 2 centímetros, sin ganglios y sin metástasis. En los estadios 2 van desde el tumor T1 hasta un tumor T3, o sea, hasta un tumor mayor de 5 centímetros que puede tener ganglios N1, ganglios con metástasis, pero móviles, ¿no? Los estadios 3, que son tumores que pueden ser hasta tumores mayores de 5 centímetros,
con ganglios, generalmente que ya son ganglios adheridos, ¿no? Y el estadio 4, cuando hablamos de un tumor, independientemente del tamaño, pero que tiene metástasis. Como les digo, esta parte de la estadificación ustedes la van a hablar mejor en la parte del seminario. Entonces, el estadio es importante, porque el estadio, por ejemplo, una persona con un estadio 1, un tumor pequeñito, menor de 2 centímetros, sin ganglios, ¿no? Sin metástasis, tiene un excelente pronóstico, de un 90 a 80% de sobrevida a los 10 años. Mientras que un estadio mayor, por ejemplo, un estadio 2, vamos a ver una sobrevida menor, un 60%, un estadio 3, una sobrevida entre 50 y 70%, y un estadio 4, en una sobrevida de un 10%. Entonces, de ahí la importancia de diagnosticarlos en estadios muy tempranos y de encontrar factores pronósticos que nos ayuden a poder evaluar a estas pacientes. El factor pronóstico es cualquier parámetro conocido en el diagnóstico o después de la cirugía que se asocie con una determinada supervivencia, ya sea global o libre de enfermedad en ausencia de tratamiento. ¿Correcto? ¿Cuál es el factor pronóstico más importante? Viene a ser el estado de los ganglios linfáticos axilares, es el más importante. O sea, si yo tengo ganglios positivos tomados por el tumor, voy a tener un 70% de recidiva a los 10 años en estas pacientes. Mientras que si yo tengo ganglios negativos, mi recidiva baja drásticamente entre un 20 o 30%. No solamente es si están positivos o no, sino cuántos de esos ganglios están comprometidos. Por lo menos cuando un patólogo recibe una mama y la axila, se trata de buscar la mayor cantidad de ganglios ahí, por lo menos debo obtener 10 ganglios ahí para poder evaluarlos. Entonces, eso me va a permitir a mí poder evaluar a esta paciente. Por ejemplo, tenemos acá el tamaño tumoral. Miren, un tumor menos de 0.5, uno diría, uy, lo diagnosticaron a tiempo. Pero si yo tengo, por ejemplo, 0 ganglios, la mortalidad a los 5 años es de 0.8. Mientras que si tengo de 1 a 3 ganglios, mi mortalidad es de 4.7. Y si tengo más de 3 ganglios, mi mortalidad, siendo un tumor tan pequeño, puede llegar hasta 41%. Entonces, sí importa el número de ganglios tomados. Obviamente, si mi tumor es mucho mayor, mi mortalidad también va a ir aumentando a medida que los ganglios estén comprometidos, ¿correcto? Entonces, cantidad de ganglios tomados. Si yo no tengo evidencia de ganglios, por ejemplo, mi mortalidad es alta. Si yo tengo mayor cantidad de ganglios, mi mortalidad, perdón, mi supervivencia, acá estamos hablando de mi supervivencia, tiende a disminuir. Muy bien, el tamaño del tumor también es importante, ¿no? Incrementa el tamaño, incrementa la mortalidad. Tumores de menos de 1 centímetro de diámetro tienen una recaída de un 12% a los 20 años, mientras que tumores más grandes tienen una recaída mucho mayor. ¿Ok? También el tipo de tumor que tengamos. Hablamos de varios tipos, ¿se acuerdan? Hablamos de los carcinomas tubulares, papilares, mucinosos, medulares, entre otros. Estos tumores que mencionamos que eran poco frecuentes en los carcinomas ductales son tumores de bajo riesgo de recidiva, mientras que otros tumores poco diferenciados, como los tumores en anillo de sello, los carcinomas inflamatorios, los carcinomas metaplásicos, los carcinosarcomas, son neoplasias muy agresivas. Y hay otros tumores, ¿no? Asociados a características favorables como los que hemos estado describiendo. La edad también es importantísima. La edad, por ejemplo, es importante. Miren aquí, la edad, mientras la persona sea mayor de 35 años en el momento del diagnóstico, tendrá menor riesgo que una persona que tenga menos de 35 años en el momento del diagnóstico. ¿Correcto? Porque esto me habla de qué? Me habla de factores, de mutaciones
heredadas probablemente. Entonces, mientras más joven sea la mujer en el momento del diagnóstico, hablaremos de un mayor riesgo. El tamaño tumoral, que lo hemos venido diciendo, y los marcadores de receptores de estrógeno y progesterona, ¿correcto? ¿Qué son los receptores de estrógeno y progesterona? Los receptores de estrógeno y progesterona son marcadores tumorales que le hacemos a las pacientes. Cuando un tumor tiene receptores de estrógeno y progesterona, cuando una célula tiene estos receptores, me habla de que el tumor es muy sensible al estímulo hormonal. Por lo tanto, si yo a través de un medicamento bloqueo este estímulo, la persona va a tener resultados positivos. El tumor va a disminuir de tamaño y se va a controlar la enfermedad. Por lo tanto, que tenga receptores de estrógeno y progesterona es tumores de menor riesgo comparado con las personas que tienen estos receptores negativos, que son personas de alto riesgo. El grado histológico ya lo hemos mencionado, grados 1 o bien diferenciados, bajo riesgo, mientras grados 2 o 3, alto riesgo. El estadio, también ya lo mencionamos, ¿no? En la clase. Y otro marcador importantísimo es el HER2. El HER2 también es un gen amplificado o sobreexpresado en los cánceres de mama. ¿Para qué sirve este gen amplificado? Bueno, se ha visto en cultivos celulares que incrementa la tasa de proliferación de las células, que estas tienen comportamientos mucho más agresivos, que son tumores independientemente hormonales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen receptores de estrógeno y progesterona negativo, que son tumores que son resistentes a los quimioterápicos, o sea, son tumores con pobre grado histológico que se extienden más rápidamente a los ganglios axilares con mayor número de ganglios afectados. Entonces, la presencia de este marcador del HER2 es de mal pronóstico para la paciente. De tal manera que ahora, de toda la clasificación que nosotros hemos visto histológica en estadiaje, ya no basta para hablar de un cáncer de mama. Ahora tenemos que clasificarlo de manera de perfil de expresión génica. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que ver si esas células tienen estos marcadores. Los tipos luminal A son tumores que tienen receptores de estrógeno positivos, o sea, responden muy bien a las hormonas, receptores de progesterona positivos, HER2 negativo, o sea, no tiene este gen que lo vuelve agresivo, y tiene un índice de KI67 menor de 14. Este tumor es su tipo más frecuente y el menos agresivo. Buen pronóstico, bajo grado histológico, buena respuesta hormonal y pacientes de edad avanzada. El luminal B tiene receptores de estrógeno positivos, puede tener receptores de progesterona positivos o negativos, puede tener HER2 positivo o negativo y tiene un KI67 un poquito mayor. O sea, la diferencia entre el luminal A y el luminal B es que este KI67 es mayor de 14 y estos de acá pueden ser positivos o negativos. En el caso del luminal B, tiene un poquito, un pronóstico un poquito más agresivo que el tipo subluminal A. El HER2 positivo es un subtipo molecular en que no tiene receptores de estrógeno y progesterona, o sea, el tumor no va a responder al estímulo hormonal, crece con independencia hormonal. Y tiene el HER2 positivo, o sea, tiene este sobregen expresado, amplificado. Por lo tanto, en estos casos van a ser tumores mucho más agresivos. Y finalmente tenemos al triple negativo. El triple negativo es un tumor con receptores de estrógeno negativo, progesterona negativo y HER2 negativo. En este caso, este tumor crece desmesuradamente con pobre grado histológico, con extensión a ganglios y no hay tratamiento para ellos. Los tumores luminal A y luminal B que reaccionan muy bien, por ejemplo, que tienen receptores de estrógeno y progesterona, se utiliza, por ejemplo, el tamoxifeno,
que es un antiestrogénico y bloquea la actividad del estrógeno, y por lo tanto tienen muy buena respuesta al tratamiento. La gran mayoría de estos tumores luminal A y luminal B son tumores de bajo grado. Los tumores que tienen el HER2 sobreexpresado, ¿no? Y el triple negativo son tumores más agresivos. La gran mayoría de ellos se diagnostica, como ustedes ven, en grados altos. Para las personas que tienen, por ejemplo, este HER2 positivo, se utiliza el trastuzumab, que es un medicamento que es un anticuerpo monoclonal para las células que tienen este marcador HER2 positivo. De ahí que acá tengan todavía una buena respuesta al tratamiento. Mientras que son los triple negativos, no hay tratamiento. No puedes darle tamoxifeno porque no dependen del estímulo hormonal, ni tampoco puedes darle el trastuzumab porque son receptor HER2 negativo. Entonces, los triple negativos son los tumores más agresivos, ¿correcto? Este es el último alcance, la última también diapositiva, para poder ver que ahora ya estamos en la era molecular del cáncer. Ya no basta solamente con el diagnóstico de los subtipos, de los ganglios que comprometen, del estadio, sino que ahora todo tiene que ser complementado con el subtipo de tipo molecular. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes, eso era lo que yo quería enseñarles el día de hoy. Les agradezco su atención, espero que me hayan podido entender. La clase ha sido grabada para ustedes. Un ratito. Ahí, acá. Muy bien. Dejar de compartir. Listo. Muy bien, eso era lo que quería enseñarles el día de hoy. Les agradezco que hayan podido estar conmigo, que me hayan podido entender. Como les digo, la clase está siendo grabada. Ya, yo sé que ustedes ahorita tienen clase, así que un segundito a tomarles la asistencia aquí. Un segundito, por favor, voy a tomarles acá. Ok. Ya. Uy, me quedé en Stephanie. Un segundito, un minutito, no se vayan, un segundo nomás, ¿ya? Sé que tienen clase, así que no se preocupen, yo voy a tomarle aquí. Listo. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, nos despedimos aquí, nos quedamos y nos estamos viendo. Dígame, Nicole, ¿algo me quiere Sí, doctora, sí, doctora, disculpe. Hay una alumna que se llama Damaris. Ujú. Un ratito voy a ver su apellido. Me ha mandado Damaris Villorduña. Ha enviado Ajá, un video por WhatsApp de que no tiene ya, luz. muy bien. Un video grabado de que ha estado tratando de prender la luz y todo y no tiene, y por eso no ha podido conectarse. Ya, Se bueno, encuentra ahí en provincia. ya, no se preocupen. Muy bien, jóvenes, yo los dejo aquí, sé que ustedes tienen clase. Gracias por avisarme, Nicole. Nos estamos viendo en una próxima clase. Cuídense mucho y nos vemos.